En Marcos capítulo 3, versículo 20, que lleva el título de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y a continuación dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos y vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí, o sea, está loco, o no está en sus cabales. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolo llamado, le decían parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Bueno, concretamente voy a hacer una breve descripción de lo que pasó ahí y de lo que muchas veces pasa actualmente, pero la enseñanza va apuntada en otra dirección, que la gente desconoce eso porque no es algo de lo que no se habla y mucha gente no lo entiende. Pero vamos por partes. Aquí concretamente lo que estaba pasando era que Cristo echaba fuera los demonios en el poder del Espíritu de Dios, pero como es costumbre, venían los religiosos de siempre y decían de que eso no provenía de Dios, sino que provenía del diablo, y que por el poder del diablo él echaba fuera los demonios. Como sucede actualmente, gente que no tiene una apertura hacia lo que es el mundo espiritual, sino que es todo letra, tienen un dogma, ellos están casados, se casaron con un dogma, y la vida del Espíritu no fluye a través de ellos. Por lo tanto, cuando ellos se enfrentan con lo que es la manifestación del mundo espiritual, no lo pueden entender, sino que atribuyen todo eso, que como eso no proviene de Dios. Lamentablemente, sus vidas son empobrecidas, porque no existe esa apertura a lo que es el mundo espiritual, o por lo menos como debería de ser. Entonces, cuando se ve que el poder de Dios se manifiesta muchas veces, ellos rechazan todo esto y argumentando de que esto no proviene de parte de Dios. Ahora, hay otra faceta opuesta, otra faceta diferente, en donde se ven manifestaciones que eso no proviene de Dios, sino que son artilugios humanos, y muchas veces me atrevo a decir que hay espíritus involucrados en todas esas cosas, y ciertamente de que cuando la gente cuestiona todo eso, diciendo de que son vivezas de los hombres como técnicas de manipulación sobre las masas, ciertamente está manifestando un juicio correcto, porque sí, son artilugios que muchas veces utilizan los pseudo pastores o los pseudo ungidos para ejercer una manipulación sobre lo que son las masas. En donde se ve a un supuesto ungido que hace un movimiento de mano y después otro se cae y como que le agarran temblores, ¿no? Entonces la gente dice: oh, el poder de Dios, cuando ve todo eso. Y es una técnica humana de manipulación, porque esa gente está vendiendo un supuesto evangelio de poder que no tiene. Entonces todo eso es un show, un teatro, que se ejerce todas esas técnicas para vender algo y a su vez para lucrar con un evangelio ficticio. Pero también es cierto de que lo que hay son manifestaciones espirituales que no provienen del Espíritu de Dios. Entonces, cuando la gente ve eso y argumenta que todo eso no proviene de Dios, le aciertan en el juicio. Pero estas personas no tienen discernimiento, a veces no pueden discernir entre lo que es una manifestación del Espíritu de Dios y una manifestación del Espíritu del diablo, o sea, una manifestación de los mismos demonios. Entonces ahí está el peligro de atribuir y de equivocarse, o sea, de atribuir un juicio equivocado y de condenarse por no poder discernir y de no saber discernir, o sea, de no tener un espíritu de discernimiento.
Estas cosas saltan a la vista y con solo observar uno se da cuenta si esto no proviene de Dios o no. Pero a veces las manifestaciones no están claras, entonces hay que tener cuidado a veces a la hora de juzgar. Estos pseudopastores, al jugar con todo esto, se condenan ellos mismos porque es una especie de blasfemia contra el Espíritu también. Cuando se le atribuyen al Espíritu de Dios obras que no pertenecen a lo que es el poder del Espíritu de Dios, sino que son técnicas de manipulación de masas y en algunos casos manifestación de los espíritus de los demonios. Entonces, cuando la persona atribuye las manifestaciones de los demonios al Espíritu de Dios, también eso es una especie de blasfemia contra el Espíritu. Porque usted le está atribuyendo eso al Espíritu de Dios, siendo que eso no proviene del Espíritu de Dios, sino que viene de otra fuente. Ahora, eso por un lado, pero quería hablar de otra cosa. Esto le ocurre a ciertas personas a veces, a ciertos creyentes, que, por ejemplo, cuando el creyente lee esto de la blasfemia contra el Espíritu, el creyente, por supuesto, que le agarra como una especie de temor, porque ve que dice que no tiene jamás perdón, sino es reo de juicio eterno. Bueno, quizás aquí haya una interpretación en lo que es este pasaje. De momento no me quiero meter en eso, pero si lo tomamos como forma literal, efectivamente el individuo se condena para toda la eternidad, que es como comúnmente se lee esto aquí. Ahora también se dice de que, o sea, como una especie de bloqueo, porque cuando la persona se cierra a lo que es el poder del Espíritu de Dios, la persona queda en oscuridad, porque si ofende al Espíritu que le lleva al arrepentimiento, ¿cómo va a ser conducido al arrepentimiento si es el Espíritu de Dios el que constriñe a la gente para que se arrepientan? Bueno, ahí como que hay un bucle de incredulidad que va a llevar al impío hacia la muerte segura. Es una forma de interpretarlo, quizás, pero quería hablar de lo que le sucede a muchos creyentes en ocasiones, porque a veces tenemos que entender que la mente es un campo de batalla también. Satanás, como es un espíritu que tiene poder, una especie de poder de insertar pensamientos en lo que es la mente de la gente, y aquí nos estamos metiendo en el ámbito espiritual, y Satanás inocula cosas en la mente de la gente y utiliza la mente de la gente como incubadora de ideas y proyectos también. Eso sucede también. Se las arregla para insertar frases dentro de la mente de la gente y aún dentro de la mente de los creyentes, y no solo frases, a veces palabras. Así como el Espíritu de Dios inserta, porque Él tiene la autoridad y la potestad de hacerlo, de insertar pensamientos y de palabras en la mente de los creyentes, porque el Espíritu de Dios no es un espíritu que violenta lo que es la mente del creyente, porque recuerde que si usted es creyente, todo su ser le pertenece a Dios. Por lo tanto, Él es dueño y Señor de entrar y de salir cuantas veces quiera. Claro, y alguno dirá, bueno, pero el Espíritu de Dios ya mora en el creyente. Sí, es cierto, pero entiendo lo que digo también. La mente del creyente es un santuario en donde Cristo tiene libre apertura, si es que usted le dio libre apertura, porque Él no va a poder tener potestad de utilizar sus vasijas como Él quiere, si la vasija le pertenece a Él. Pero Satanás no tiene potestad, o sea, legítima, de insertarse en lo que es la mente de los creyentes, porque Él no, es una potestad que no le fue concedida, porque el creyente le pertenece a Dios. Ahora, pero Él se las arregla de insertar cosas dentro de la mente de los creyentes. A veces pasa que, esto generalmente le pasa al creyente nuevo, que el creyente está haciendo cualquier cosa con su mente ocupada y de repente aparece una blasfemia contra el Espíritu o una blasfemia contra Dios. Entonces el creyente en ese momento se turba porque dice, he blasfemado contra el Espíritu. No tengo condenación, no tengo perdón, sino que me iré al fuego eterno. Entonces parece como que una mancha negra se viene sobre la vida del creyente, como una mancha de tinieblas, lo cubre como un manto de temor, porque dice, he blasfemado contra el Espíritu. Entonces, lo que el creyente ignora
es que, o sea, y no solo es introducida esta blasfemia en su mente por Satanás, el creyente piensa que eso salió de sí mismo, pero en realidad lo que él ignora es que eso es algo que viene de afuera, algo que fue insertado en su mente. Y eso sucede muchas veces cuando el creyente está ocupado, distraído, con su mente enfocada en algo, y de repente eso entra y queda en su mente. Entonces dice, pero ¿qué hice? ¿Qué dije? Y no solo eso, sino que después Satanás viene y lo atormenta, haciéndole creer de que fue él el que dijo eso. Entonces es una lucha mental que el creyente tiene porque piensa de que él ha blasfemado contra el Espíritu. El creyente no comparte esto con los demás porque él piensa de que los demás no lo van a entender. Y sí, es una realidad. Hay mucha gente que no lo va a entender, sino que precisamente lo van a hundir diciéndole de que no tiene perdón y se va a la condenación eterna. Porque esto lo entiende el que pasa por esto. O quizás algún hermano maduro, conocedor de la Escritura y conocedor de lo que es el carácter de Dios, entienda lo que está pasando sin haberlo vivido. Pero el que lo vivió sabe y tiene potestad de aconsejar a otro en cuanto a estas cosas. Mire, primero, es muy difícil de que un creyente blasfeme contra el Espíritu si no hay un episodio de enojo antes. Porque ¿por qué motivo usted tendría que blasfemar contra el Espíritu si ni siquiera hay un enojo en contra de Dios? Entonces, eso le tiene que llamar la atención a usted. Otra cosa que le tiene que llamar la atención es por qué Dios sigue lidiando con usted, Dios sigue tratando con usted sigue sintiendo la presencia de Dios en su vida y al mismo tiempo usted quedó condenado para toda la eternidad. Entonces, eso le tiene que llamar la atención a usted. ¿Por qué sigue sintiendo la presencia de Dios? ¿Por qué Dios sigue lidiando con usted? ¿Por qué Dios le sigue aconsejando si es que usted ha blasfemado contra el Espíritu? Eso le tiene que llamar la atención. Hay creyentes que no comparten esto porque dicen, si yo comparto esto en la congregación, me van a echar de la congregación porque van a pensar de que soy un blasfemo. Y a veces hay creyentes que piensan de que Dios les va a mandar un rayo del cielo y que los va a quemar, de que los va a consumir, porque ellos han dicho semejante cosa. Entonces lo que quiero traer a su vida es tranquilidad, porque es Satanás el que inserta estas cosas en la mente y que después atormenta al creyente, haciéndole creer de que él ha dicho esas cosas. Y esto le puede pasar muchas veces, muchísimas veces. Entonces es una lucha mental que el creyente vive incluso durante días. Y a veces, fíjese la jugarreta que el diablo le hace al creyente, porque el creyente no entiende esto, pero sí hay algo que entiende, es de que Dios no le ha abandonado, y de que eso fue un episodio que él no entendió, que fue lo que sucedió, pero de que de alguna manera él no es responsable de lo que ha dicho. Entonces el creyente se tranquiliza, pero esto vuelve con el tiempo. Entonces el creyente dice, bueno, aquella vez quedé eximido, pero ahora sí estoy condenado. Entonces se repite el ciclo como si fuese un bucle. Entonces, quiero traer tranquilidad a su vida diciéndole primero que Dios le va a guardar, porque no tiene sentido de que Dios lo deje libre a lo que es caer de una forma tan fácil en semejante disparate. Entonces, en el Salmo 121, y puede leer todo el Salmo si quiere, pero quiero leer un pasaje de la Escritura, en el versículo 3, que dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Dios no duerme. Usted quizás tenga una lucha mental para mantener eso afuera, pero claro, usted no puede estar todo el día con la mente ocupada en eso, porque el creyente al vivir una vida, al tener una vida común, donde tiene que operar, que enfocar su mente en muchas cosas, como que no se puede estar pendiente todo el día de eso. Entonces, la tranquilidad es que Dios no se duerme. Dios no se duerme, Dios está al pendiente de todo, Él no descansa y todas las cosas están al 100% a su control todo el tiempo. Entonces, aquí dice, ni se dormirá el que te guarda, o sea, Dios no se distrae. Dios siempre está pendiente. Y aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel, y ahí ponga su nombre.
Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Versículo 4, versículo 5, perdón. Jehová es tu guardador. El Señor es tu guardador.